porque la ciencia necesita la espiritualidad y la espiritualidad necesita la ciencia. Una espiritualidad sin ciencia se tergiversa, se hace especulativa, y una ciencia sin espiritualidad se hace deshumanizada. El servicio es un amor a los demás. Y si yo no aprendo a amar por medio de un servicio, realmente no tengo dignidad para vivir, trascender más allá de tu vida personal. Entonces, trascender como una función social, como tu esencia, como tu sentido de vida. Doctor José Esteban Amaro Ayala, ingeniero químico de la UNMSM. Es instructor de yoga desde el 2007, certificado por la Comisión Nacional del Deporte. En 2012 se graduó con excelencia académica en la maestría de psicoterapia gestal por la Universidad Gestal de América. En 2018 terminó sus estudios del doctorado en pensamiento complejo en la Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, discípulo del doctor David Ferriz, quien le encargó el reajustamiento de la obra del doctor S. Raynaud de la Ferrier. Actualmente es director general de la Universidad Internacional UNINT y rector de la Facultad de Altos Estudios Iniciáticos y de Psicología Universal. Es escritor de varios libros como Amor, Sexo y Comprensión, Yoguismo y Matesis. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Es un verdadero placer para nosotros contar con la presencia del maestro Amaro. Maestro, de verdad le agradecemos desde el fondo de nuestro corazón su participación y estamos seguros que todo lo que nos vaya a vertir acerca de su sabiduría nos vamos a ayudar para sembrar esa semilla de luz en cada uno de los seres humanos que nos estén escuchando. Bienvenido, maestro, de verdad es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Realmente también para mí es una alegría, una satisfacción estar con ustedes. Nuestra primera pregunta sería, para usted, maestro, ¿qué es la felicidad? Bueno, la felicidad es un estado de satisfacción del ser humano. Muchas veces el ser humano, al sentirse satisfecho, siente esa sensación de felicidad. Sin embargo, nunca hay que tomar la felicidad como una meta, sino es un diario construir de cada instante. Es preferible tener cada instante una felicidad que conseguirlo como una meta. Muy bien, maestro. ¿Qué le podría aportar al espectador para que pueda ser feliz? Realmente ser satisfactorio, buscar la satisfacción de cada instante. Pero también es cierto que toda satisfacción no tiene un buen resultado. Entonces también medir el resultado, porque puede estar satisfecho en una emborrachadera de vino, lo que sea, pero el resultado está fatal. Entonces fíjate bien, la satisfacción más el resultado. No es necesariamente el ser satisfecho te va a dar una felicidad, la satisfacción más el resultado.
¿Qué debe de hacer, maestro, el ser humano para trascender? Bueno, tomando la palabra trascendencia es atravesar, superar, ¿no? Y puede ser en una primera instancia superar las situaciones de su personalidad, ¿no? Porque muchas veces la personalidad que no es heredada, que es el temperamento, y el carácter es lo que te ha dado la familia, la sociedad, muchas veces todo lo que es eso no nos satisface y tenemos que cambiarlo. Entonces trasciendo mi personalidad. Y la otra parte de la trascendencia es trascender más allá de tu vida personal. Entonces, trascender como una función social, como tu esencia, como tu sentido de vida, ¿no? Entonces, si tú no tienes una trascendencia, probablemente hasta el matrimonio se echa a perder, porque los objetivos de vida son muy necesarios para el ser humano. Qué interesante su concepto, maestro, y sí tiene razón. Hay que trascender en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Para de alguna manera poder alcanzar eso que venimos a hacer precisamente a esta vida, ¿no? Otra pregunta, maestro. ¿Cómo se puede servir y ayudar a la humanidad? ¿De qué manera se puede servir? El servicio, diríamos, empieza en casa. Lamentablemente, a veces nuestros padres no nos enseñan a servir, ¿no? Tú de niñito quieres agarrar la escoba, te dicen, no, tú no sirves para eso. Y quieres tender la cama, no, no hagas eso, para eso está la criada. Entonces, no me enseñan a servir. El servicio es un amor a los demás, ¿no? Y si yo no aprendo a amar por medio de un servicio, ¿no? Realmente no tengo dignidad para vivir, ¿no? Entonces, esta parte del servicio se empieza en casa. Ojalá que todos los padres nos enseñaran a servir. Si no, lo contrario, la vida misma nos va a enseñar, porque es el dar para los demás, es el compartir algo. Comparte tus experiencias, realmente se sirve de aquella experiencia que tú ya tienes y puedes ayudar a otro ser humano. Y esa ayuda es completa cuando ese ser humano, ¿no?, va a servirse a sí mismo. Tú le enseñaste no a pescar, sino le enseñaste realmente a ser él mismo el que va a pescar cosas de su vida, cosas para ayudarse. En psicoterapia podríamos decir, el ser humano tiene un autoapoyo. Creo que es fundamental este tema, maestro, el de servicio, ¿no? El tener una misión de poder ayudar, de poder servir. Y bueno, este es un reconocimiento por toda su trayectoria y porque realmente ha sido un pilar en la astrología, en la cosmobiología y ha podido sembrar esa semilla de luz. Desde el medio en donde está, maestro, ¿cuál ha sido su creación? Realmente me he inspirado mucho en las obras del doctor Reynaud Laperrière, de mi maestro, el doctor David Pérez Olivares, ¿sí? Y esa inspiración, esa literatura, me ha podido indagar a mí mismo que sí podemos unir la ciencia y la espiritualidad. Yo diría, ahí está mi semilla para el futuro. Estamos creando la universidad Dr. Serena Laperrière, que sus siglas es UNINT. Ya tenemos una maestría en desarrollo humano con enfoque cosmiológico. Entonces enseñamos a las personas a saber vivir, a saber convivir y a saber existir. Entonces, ese diría es mi inspiración, mi semilla, ¿no? Unir la ciencia y la espiritualidad. Creo que este concepto, maestro, es increíble como antes estaba totalmente divorciado, como que eran los extremos de una sola línea. Y actualmente el esfuerzo de usted y de otros seres humanos grandiosos precisamente están uniendo lo que es la ciencia y la espiritualidad. Nos están enseñando a que no están peleadas, que una apoya a la otra, y se están redescubriendo cosas impactantes que nos están llenando en todos los sentidos. Entonces,
no tiene por qué estar divorciado una cosa de la otra, ¿no? Así es, porque la ciencia necesita la espiritualidad y la espiritualidad necesita la ciencia. Una espiritualidad sin ciencia se tergiversa, se hace especulativa, y una ciencia sin espiritualidad se hace deshumanizada. Entonces, se tiene que unir las dos cosas. Correcto, muy bien, maestro. Vamos con la otra pregunta es, si el cielo existiera, ¿qué le gustaría a usted que Dios le dijera cuando llegara precisamente al cielo? Creo que la pregunta necesaria va a ser para mí, ¿cumpliste con lo que te envié a la tierra? Yo tendría que decir, hice todo lo posible. Quizás algunas cosas se quedaron en el tintero, pero de mi parte hice todo lo posible. Muy bien. Me encanta, maestro. Bueno, ahora vamos a entrar a la otra etapa de preguntas. Vamos, no porque no haya sido profundo, sino a profundizar un poco más. Pero también sí me gustaría aprovechar que tocó el tema sobre la universidad, sobre la maestría, porque es algo importante. En Grecia, ¿no? Todos estudiaban, ¿no? Filosofía, matemáticas, no se separaba. Y creo que es importante en la maestría de desarrollo humano y cosmobiología, pues que se toca precisamente, ¿no? Todas las materias, se ha otra vez aglutinado, ¿sí? El conocimiento es múltiple. Entonces, no sé si quiera profundizar sobre eso. Sí, básicamente el ser humano es biopsicosocial. Sin embargo, nos hemos olvidado de la parte cósmica, ¿no? De la parte de la naturaleza. Entonces nosotros somos biopsicosocial cósmicos. Entonces, por lo tanto, añadir esa última parte constituye ser todo una parte integral del ser humano. Esa parte integral tenemos que decirles, pues, ¿sabemos vivir? De todo lo que te enseñaron la familia, la sociedad, pues como decía Jean Sartre, ¿no? El hombre hace de lo que hicieron con él. Así te hicieron a ti. ¿Está bien? Reflexiona sobre eso. ¿Sabes vivir? ¿Sabes caminar? ¿Sabes respirar? ¿Sabes comer? ¿Sabes beber? ¿Sabes ir al baño? ¿Lo que te enseñó mamá? ¿Está bien para ti o papá? ¿O tenemos algo que cambiar? Y ahora, ¿sabes convivir? ¿Conoces a la otra persona? Con la cosmología tenemos la facilidad, ¿no? Según los datos de la persona, conocer todo el análisis del sujeto que convive contigo y también que convive conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú tienes que conocerte a ti mismo y conocer a la otra persona. Y para ello es muy necesario convivir con conocimiento. Si tú convives con alguien sin que lo conoces, estás a punto de fracasarte. Entonces, en la maestría enseñamos eso. Y también enseñamos el tercer punto. ¿Sabes existir? Es decir, ¿sabes el propósito por el cual estás en este instante, en esta vida? ¿Tienes un propósito de vida? Entonces, tiene que ubicarse el ser humano en que no basta vivir, no basta convivir, tiene que saber existir. Entonces, esa existencia, ¿no?, llena todos los ángulos del ser humano. Inclusive les decía para la convivencia con tu pareja, porque si tú no sabes cuáles son los propósitos de vida de tu pareja y menos sabes los tuyos, también tiendes al fracaso. Porque acuérdate, el amor puede aburrirse, el amor puede perderse, pero si tú no tienes propósitos firmes, probablemente el amor se va a echar a perder, porque tu pareja se va a quejar en algún momento de que algo le está molestando y no tiene sentido mi vida.
contigo, ¿sí? Porque no le ayudaste en su propósito de vida. Y generalmente los enamorados no se preguntan eso. Las parejas, hasta a veces peor, cuando hablas, a ver, ¿cuál es el objetivo de tu vida? De repente cuando está enamorado te va a decir, eres tú. Ah, pero eso va a pasar. Pasan 2 años y cambió la película. Sí, sí, justo. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener un objetivo de vida. Pasando a las preguntas, es sobre eso. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y fíjense, este es un punto muy interesante, ¿no? Los filósofos le llaman la esencia del ser humano, otros le llaman la parte de autorrealización ontológica del ser, ¿no? Es decir, el para qué estoy aquí. Hay preguntas, por ejemplo, el qué y el por qué, y te peleas, y ahí está. El cómo pocas veces te preguntas, el para qué, muchas veces no. Entonces, tener sentido en la vida es contestarse, ¿para qué estoy aquí yo? Este para qué necesita toda una relación, porque no tiene sentido de vida si tú mismo no sabes apreciarte a ti mismo. Todo lo que tú has estudiado, ¿no? Por más que no te haya gustado lo que has estudiado y haces otra cosa, te sirve en la vida. Por algo estudiaste eso, ¿no? Por algo tuviste ese oficio. Entonces, toda tu experiencia es válida. Tienes que apreciarlo. Y además de ello, también, ¿hacia dónde quieres enrumbarte? Porque la identidad, el sentido de vida necesita una identidad. Necesita de dónde vengo, quién soy y hacia dónde voy. Si no, no hay un sentido de vida. Porque también tengo que analizar mis raíces. El árbol genealógico es fabuloso estudiarlo, porque por algo tú naciste ahí. Más aún, quizás tú escogiste nacer en esa familia. Entonces, echarle la culpa a papá y mamá, pero si tú la escogiste, mamá no te escogió, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta parte es muy necesario la raíz, muy necesario quién soy yo y hacia dónde voy. Y sobre todo, ¿no? Para tener sentido de vida hay que tener 2 cosas. Primeramente, planificar ese propósito que tú tienes. Y segundo, dejarte fluir. Porque los objetivos no son necesariamente estáticos. Esto me gusta, pero a ver, déjate fluir. El mundo necesita eso. ¿Okay? En este instante, algo te dice que tienes que caminar primero por acá y luego vas para allá. Tienes que dejarte fluir. Ese es el secreto del sentido de la vida. Que es sencillamente difícil, ¿no, maestro? Sencillamente Bueno, difícil. Maestro, otra pregunta. Para usted, para su concepto, ¿qué es el alma y qué es el espíritu? bueno, realmente nosotros tenemos 3 cuerpos, aunque muchas escuelas eh, de sabiduría pueden dividirlo en muchas, pero se sintetiza en 3. Tenemos un cuerpo biológico, ¿no? Este cuerpo biológico está lleno de células, etcétera, ¿no? Este cuerpo biológico nada hace si no tenemos un pensamiento, porque somos de esta condición humana. Entonces, este pensamiento, estas emociones, estas situaciones propiamente, digamos, de tus sentimientos, tu comportamiento humano, ese es el alma. Por eso que cuando empezó la psicología, se dijo, es el estudio del alma. Después fue cambiando. A los inicios decía, psicología es el estudio del alma, el estudio de la mente, del comportamiento humano. Lamentablemente lo separaron del cuerpo y eso fue un gran error, porque cuerpo y alma, el cuerpo es la parte en la cual es el vehículo, es como el coche, ¿no? ¿Qué hace el chofer sin coche? Pues no hace nada. Deja de ser chofer, ¿no? Entonces, tú eres chofer porque tienes un coche y el pasajero es el espíritu. Entonces tenemos 2 instrumentos,
el espíritu no puede hacer nada si no tiene un cuerpo biológico adecuado y si no tiene un alma adecuada. Son sus instrumentos para autorrealizarnos. Imagínate nada más si ese pasajero le dice al chofer, llévame a Xochimilco. El chofer le contesta, no tengo gasolina y para colmo no me da la gana. Entonces, ¿qué hace el espíritu? Pues tendrá que quedarse sentadito, ¿no? A ver si cuándo cambia esa mente y cuándo cambia ese cuerpo. Así somos los seres humanos, tenemos estos 3 cuerpos y los 3 cuerpos son sumamente necesarios. Pero tienes que considerar que el espíritu es el que tiene que guiar. De lo contrario, ¿no? Tus antojos de tu mente, tus antojos de tu cuerpo, quizás no lleguen a concluir todos los objetivos que tenga este espíritu. Gracias, maestro. La siguiente pregunta se basa en una película que es La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? En donde un maestro justamente habla sobre la savia de la vida. Para el maestro Amaro, ¿cuál es la savia de la vida? Si hablamos savia con B grande, vendría de sabiduría. Si hablamos savia con B pequeña, hablaríamos de la esencia, de la parte del líquido, de los árboles, y que es la esencia misma que nos da vida también. Entonces, vamos a hablar de las 2 cosas porque esto es sumamente importante. ¿Ok? Entonces, savia con B grande, ¿no? Para mí, es saber vivir, saber convivir y saber existir. Porque viene la palabra sabiduría. Y sabiduría no necesariamente es conocimiento más vivencia del conocimiento. Si tú no vives lo que conoces, como decía Kierkegaard, contestando a Hegel, le decía, ¿de qué te sirve tanto conocimiento si no tienes tiempo para vivirlo? ¿No? Entonces, realmente de nada vale tener todo un conocimiento si no lo vives. Entonces ahí tendríamos esa savia de la vida. Y la savia con B pequeña es muy necesario una energía psíquica, una energía corporal y una energía espiritual para poder realizar todo lo que tengamos que hacer. Entonces tenemos que considerar estos 3 cuerpos. Conservar este cuerpo es tener conciencia que nada vas a hacer si el cuerpo se te echa a perder. A ver, pues, que te mueras y todo tu propósito, ¿dónde quedaron? De nada sirvió que no cuidaras a tu cuerpo. Entonces, tener savia, tener energía, tu cuerpo, es cuidarlo, es amarlo. Realmente ese es el amor hacia uno mismo. Y también cuidar tu mente. Y tener savia también en esta parte psicológica es saber convivir. Esa savia de la vida en una forma de B pequeña es saber vivir, saber convivir. Porque te va a dar la energía suficiente para que tú surcas y llegues a realizar los propósitos de tu vida. Vamos a hablar de un tema, más bien usted nos va a compartir un tema por demás interesante. Es un tema muy profundo, es un tema que tiene muchas aristas, es un tema que yo creo que le va a ayudar mucho a las personas a encontrar algunas respuestas. Este tema que nos va a compartir hoy es matesis. ¿Qué es matesis, maestro? ¿Qué nos puede hablar acerca de esto? La matesis es un término que lo acuñó, lo dio el maestro Serrano de la Ferrier, el doctor Serrano de la Ferrier, en su libro Yoga Yogismo. Inicialmente él lo propone como el 4º paso del método dialéctico. El método dialéctico sabemos nosotros que es un método de razonamiento humano, donde tenemos una tesis y una antítesis. Y de esos 2, al complementarse, da una síntesis. Esa síntesis nuevamente se vuelve una tesis,
Y así estamos, tesis, antítesis, síntesis, y es una situación intelectual que vive el ser humano constantemente, en su quehacer diario, en su convivencia, en su trabajo y en todos sus objetivos de vida. Sin embargo, ¿no? El doctor Reinaldo Laferrière se dio cuenta que el ser humano no vive lo que está diciendo. Él vivió 2 guerras mundiales, ¿no? La primera siendo prácticamente un infante y la Segunda Guerra Mundial estuvo activo como médico en la Cruz Roja Internacional en Bélgica. Entonces, al ver tantas situaciones humanas, ¿de qué sirvió tanto los discursos de Hitler con maravillas y convenció a un pueblo que se hace todo lo contrario? Echó a perder a más de 8 millones en los campos de concentración y 20 millones en las guerras mismas. Entonces, ¿de qué sirvió tanta maravilla de oratoria si se echa a perder con lo que hace el ser humano? El doctor Reinaldo Laferrière vive esas 2 guerras mundiales, ¿no? Y entonces se pregunta, pues, ¿de qué tanto valió tantos discursos bonitos si se hace todo lo contrario? Luego llega el doctor David Pérez Olivares, filósofo de la UNAM, y él va a plantear la explicación, porque fue el traductor, el exégeta del doctor Reinaldo Laferrière, no su traductor del francés al español en sus obras, y va a decir, pues, básicamente, que para poder hacer una matesis se necesita la unión, la integración del ser humano, de su conciencia con la conciencia universal. Después yo realizo mi doctorado en pensamiento complejo y veo cómo poder realizar este proceso de la matesis. Porque no es fácil que el ser humano haga lo que comprendió, más aún, que haga lo que tomó conciencia, ¿no? Y es una de las preguntas que hasta las escuelas de sabiduría iniciáticas lo hemos, digamos, lo han visto como tomar conciencia ya es suficiente, ¿no? Inclusive tomas de conciencia, conciencia muy elevada, conciencia superior, pero no nos fijamos lo que hace el sujeto. Entonces mi planteamiento en el doctorado fue la integración de la conciencia y el hacer del ser humano, que con esto demostraría el 4º paso que habla el maestro Laferrière, llegar a la matesis. Y también, ¿no?, demuestro ahí en mi libro que no todos llegan a la matesis. ¿Y por qué no llegan? Porque realmente el ser humano tiene memorias instintivas, memorias emocionales que le impiden llegar a eso. ¿Por qué? Porque la neurociencia ya lo demostró, que lo que hacemos, solamente el 5% de los actos, ¿no?, internos o externos del ser humano son conscientes. El 95% es automático. Entonces somos seres automáticos. Y tenemos que comprender que nuestro sistema nervioso no puede tener el 100% de conciencia sobre lo que hace. Entonces, por lo tanto, si somos seres automáticos, la evolución del ser no solamente consiste en darse cuenta, sino en cambiar esos automáticos. Porque si no los cambias, pongo el ejemplo de Hitler porque es evidente eso, ¿no? Como Hitler fue maltratado siendo judío él, maltratado por sus padres, un odio que alcanzó, maltratado por su familia, abandonado por sus padres, ¿no? Y fue como un doméstico y se rebelan de todo eso y odia a su raza, ¿no? Y después llega al poder. Sus automáticos él no había cambiado. Ese odio no había cambiado, no había perdonado, no se había tratado. Y entonces llega al poder y con el poder arrasa su propia raza. Entonces, eso es lo que pasa con el ser humano. Nuestros automáticos, como el dicho popular,
más pudo las hormonas que las neuronas. No solamente en el amor, en lo que comes, en lo que agredes, en lo que contestas, más puede la hormona que la neurona. Entonces, por lo tanto, esta situación difícil que está en nuestro sistema nervioso, ¿cómo llegar a ser conscientes de los actos automáticos? Entonces hago todo un proceder. Manifiesto pues que esta parte interna que tenemos en el sistema nervioso, ¿no?, es básicamente, digamos, muy compleja, pero tenemos que conocerla. Esta parte que tenemos acá arriba, los dos hemisferios del cerebro, que para muchos ahí está la conciencia. Muchos neurocientíficos manifiestan que ahí está la conciencia. Otros dicen que la conciencia está en diferentes partes del sistema nervioso. Entonces, esta conciencia, este cerebro de arriba, que es el cerebro, diríamos, de la parte del conocimiento del ser humano, no gobierna sobre el cerebro emocional ni sobre el cerebro instintivo. Entonces, ¿cómo le hacemos, ¿no? Si somos seres automáticos y no cambiamos estas emociones que están en el cerebro emocional y los instintos del ser humano, no lo podemos controlar. ¿Cómo le hacemos? Entonces tenemos que tener todo un aprendizaje de nuestras emociones, una inteligencia emocional. Eso se ha ayudado mucho por las terapias psicológicas. Pero no es suficiente, porque el ser humano, si no cambia sus instintos, lo va a volver a repetir. No es suficiente que, como les decía hace un ratito, ¿no?, el que engañó y hasta mariachi se arrepiente y se arrodilla, hasta llora, y a la semana siguiente vuelve a cometer el mismo acto. Entonces, el sujeto necesita reprogramarse, el cuerpo también. Y para ello necesita disciplinas corporales. Puede ser yoga, tai chi, la disciplina que escoja. Necesita el gobernar, ser el que gobierna, el que gestiona su respiración, su organismo, su instinto, su parte biológica, porque el instinto es una necesidad biológica y necesita satisfacerla. Pero ¿por qué no lo satisfaces si tienes tu esposa con tu esposa? ¿Por qué tienes que satisfacer con otra mujer, ¿no? Es que el ser humano tiene ciertas costumbres y hábitos que lo educaron así, tiene una herencia también genealógica, y esa herencia hace pues que tú actúes también según tu árbol genealógico. Si el abuelito fue así, pues probablemente tú también seas así. Entonces tienes que curar esa parte, tanto psicológicamente como biológicamente. Entonces, esas disciplinas cambian, en cierta manera. Yo les manifiesto en mi libro, que modulan el temperamento para no ir en contra de una parte psicoterapéutica que dicen que el temperamento no se puede cambiar, pero a mi modo de ver personal sí podemos cambiarlo, siempre y cuando el ser humano se discipline. Entonces tendríamos que fabricar toda esta personalidad y ser conscientes y responsables cada uno de nosotros. En el proceso entonces de la matesis es llevar a la acción el conocimiento, por lo que estoy... Así es, llevar en acción, ser una síntesis viviente, pero tener el método, porque si no tenemos el método podemos fracasar. Como el que fuma, ¿no? Está fumando y ya recibió hasta 100 cursos y talleres de no fumar, ¿no? Ya está en abstención, se va a la fiesta, le invitan un cigarrillo, pues una más de algo, tengo que morirme, y sigue fumando. Entonces, realmente tiene que haber cambios profundos en el ser humano. Y esto es un problema de una incongruencia humana.
El autor Reinhold Ferrier, después de vivir 2 guerras mundiales, da en el clavo de realmente la matesis, y ahora con la neurociencia podemos explicar su proposición, podemos demostrarlo con el pensamiento complejo y la transdisciplina que hace que las disciplinas se comuniquen entre ellos, dialoguen entre ellos, cosa que en el siglo XX no teníamos esto. Entonces, las disciplinas casi estaban divorciadas, ¿no? Alguien que quería ver un aspecto biológico no lo conectaba con la parte psicológica y mucho menos con la parte espiritual, pero todo está íntimamente relacionado. Eso es el pensamiento complejo, y la transdisciplina tiene la capacidad de dialogar entre las disciplinas y buscar soluciones, ¿no? Entonces, esta proporción de la matesis hace pues que tengamos toda una técnica, todo un método de lo que has puesto conciencia, lo puedes llevar adelante en la acción, ¿no? Entonces, yo lo agrego a esta matesis una sabiduría científica. Ya es mi aporte filosófico a esta proposición del autor Reinhold Ferrier. Entonces manifiesto que el hombre científico, el hombre de ciencia, también puede realizar la matesis, pero él necesita una epistemología de la vida. La epistemología es el campo del origen del conocimiento, cómo generamos conocimiento, pero generamos conocimiento respetando la vida o echamos a perder la vida. Entonces, el científico que quiera realizar una matesis tiene que tener una epistemología de la vida y tiene que aprender a integrar también su conciencia con su hacer humano. Y esos dos son requisitos indispensables para que realice la matesis, ¿no? Entonces, ese es mi aporte, ¿no?, filosófico en este libro. Maestro, usted comentó hace unos momentos un término que está muy de moda hoy en día, que es la inteligencia emocional. Todo el mundo habla de la inteligencia emocional, pero realmente no sabe qué es la inteligencia y sobre todo no puede llevar a cabo lo que es la inteligencia emocional. Y otro término que me gustó mucho y me dio mucha risa es que pueden más las hormonas que las neuronas. En verdad el ser humano nos comportamos de esa manera porque nos hace falta inteligencia emocional y estamos dominados por las emociones. Las emociones nos dominan. ¿Qué hacer, maestro, para verdaderamente poder tener esa inteligencia emocional? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros los seres humanos? Sí, la inteligencia emocional no solamente es mental, es fisiológica. Fisiológica, o sea, necesita participar el cuerpo, ¿no? Inteligencia es capacidad de resolver un problema. Inteligencia emocional es capacidad de resolver tus problemas emocionales. Pero la emoción es una parte psicológica del ser humano, pero se manifiesta a través del cuerpo. El cuerpo tiene sus hormonas, tiene sus gustos, está impregnado, ¿no?, con tus memorias emocionales e instintivas de todo tu pasado. Entonces, el ser humano tiene que aprender a controlar su cuerpo. Tenemos que saber cosas fisiológicas para verdaderamente tener inteligencia emocional. Y así muchas cosas, ¿no? Digamos, el cuerpo tiene sus maravillas, pero tenemos que saber manejarlo. El sistema respiratorio, ¿no?, controla el sistema circulatorio. A ver, deja de respirar, pues, si vas a ver si tu corazón deja de latir, deja de latir. Respira, tu corazón sigue. Entonces quiere decir que respiras y gobierna tu sistema circulatorio. Tu sistema circulatorio gobierna tu sistema nervioso. Entonces, ¿por qué? Porque si llega sangre al sistema nervioso, está activo y la sinapsis se da, maravilloso, magnífico. Entonces quiere decir que el saber respirar, puedes controlar tus emociones. ¡Wow! ¿Sabiendo respirar? Sí, sabiendo respirar.
Y sabiendo también que las hormonas te pueden ganar. Y ahí conectamos con la siguiente pregunta. Las hormonas están generadas por las glándulas endócrinas. Esa glándula endocrina, tenemos 7 glándulas principales, ¿no? Generan hormonas. Esas hormonas se generan automáticamente porque son memorias ya establecidas, ¿no? Y tú vas a una heladería, ¿qué helados quieres? No, yo quiero chocolate, ahí te vas si quieres tu chocolate. Y el otro quiere vainilla, sí, pues le gusta la vainilla. Entonces, ¿por qué? Porque es una tendencia psicológica manifestada por una segregación hormonal. Entonces, por lo tanto, ¿podemos controlar eso? Sí, puedes controlar. Entonces tienes que mover el cuerpo, saber alimentarte, además de saber respirar, para tener realmente un control hormonal. No quiere decir que el control hormonal es para abstención, sino controlar quiere decir saber cuándo sí, cuándo no. Más bien, la hormona debe integrarse a la neurona y la neurona debe integrarse a la hormona y actuar, ¿no?, conjuntamente. No es quitar uno o quitar el otro, no, es integrar hormona con neurona. Y ese trabajo es realmente una inteligencia emocional. Entonces, por lo tanto, fíjate cómo los términos van cambiando, ¿no? Y podemos entrar a una inteligencia emocional no solamente en la parte mental, sino también accionando el cuerpo. ¿Ok? Maestro, ¿cómo poder ayudar a los espectadores? Porque a veces cuesta trabajo llevar a la acción las cosas. Entonces, ¿cómo poderlos ayudar para accionar? La reflexión es la única manera de llevar adelante estos hemisferios que se conecten con la parte de las memorias instintivas y las memorias emocionales, ¿no? Se llama en medicina SARA, servicio articulador, ¿no?, que tenemos nosotros, ¿no? Pero son ciertos ligamentos que pasan por la prefrontal. Para algunos neurocientíficos manifiestan que es el cuarto cerebro que se va a desarrollar en el ser humano. Los seres más evolucionados van a desarrollar el prefrontal, porque son los seres que se dan cuenta y reflexionan sobre lo que hacen. Entonces, pocas veces reflexionamos sobre lo que hacemos. Reflexionamos sobre lo que hace el vecino, sobre lo que hace tu pareja, pero no sobre lo que haces tú. Entonces, este punto es muy necesario para poder desarrollar este cuarto cerebro. Y esperemos, pues, que la humanidad vaya vibrando con esto. Indudablemente, aquí tenemos que observar que tenemos que aprender a respirar, aprender a mover el cuerpo, aprender a comer, porque también es cierto, si tú comes mal, no tienes control hormonal. Es como echarle a tu coche gasolina echando a perderse. Sí, pues, bajo octanaje, tu coche necesita alto octanaje, le echas una gasolina de bajo octanaje. ¿Y qué pasa con tu coche? Pues se echa a perder el motor. Y tú no te das cuenta que tu cuerpo también necesita alimentos adecuados. Porque si comes muchas grasas y muchas carnes, entonces la acidez del cuerpo es tan fuerte, el cuerpo necesita expulsar esas toxinas. Por eso que se emociona. A ver, ponle a una persona muy emocional una dieta sin carnes y vas a ver que se le baja el nivel emocional. ¡Wow! Ahora ni me gritas, ¿no? Entonces sí, porque te di de comer algo diferente, ¿no? Y no es desnutrirse, es más bien nutrirse con capacidades nutritivas sin toxinas. Maestro, retomando lo que estaba hablando con anterioridad, ¿qué importancia tiene en la respiración, obviamente la yoga, la meditación? ¿Qué importancia tiene?
Bueno, la respiración es algo muy valioso, porque primeramente tenemos que darnos cuenta que es la actividad que más limpia la sangre. Es el purificador de la sangre. Y respiramos 25.900 veces al día y no nos damos cuenta. Para colmo, ¿no eres consciente? ¿Respiras porque respiras? Es el mayor purificador de la sangre. Por eso, si sabemos respirar, ni el COVID nos hubiese hecho daño, porque estaríamos purificando constantemente. Pero lamentablemente, pues los gobiernos no se dedican a que el ser humano tenga un cuerpo adecuado, ¿no? Es otro de los intereses que tiene. Pero bueno, entonces respirar es saber purificar la sangre. Saber respirar es tener sangre alcalina. ¿Por qué? Porque vas purificando, vas sacando la acidez. Saber respirar es saber controlar tus emociones. Saber respirar es saber pensar. ¿Por qué? Porque la respiración es la madre del pensamiento. Si no sabes respirar, no vas a saber pensar. Es la gasolina para que piense bien, para que funcionen estas neuronas, ¿no? De lo contrario, imagínate nada más a los estudiantes que quieren aprender algo, deberíamos enseñarles a respirar primero. ¿Cómo quieres que aprendan algo si no saben respirar? Y entonces, ya por último, el saber respirar también te lleva a un mayor nivel espiritual, porque ves el mundo de forma diferente, porque estás en el elemento aire, conectado en el mundo intelectual, en la conciencia, y unes tu conciencia individual con tu conciencia universal. El respirar adecuadamente es parte de la yoga, pero la yoga o el yoga es todo un sistema de vida que tiene muchos ángulos, ¿no? Lamentablemente también la yoga se ha dividido mucho. El doctor Reinhold Freire propone una integración de las vías de la yoga, un yoguismo. Es lo que hablo yo en mi libro llamado Yoguismo. Entonces, la yoga necesita practicarse el cuerpo físico para dominar mis emociones. Necesito practicar también, ¿no?, la jnana yoga, que es la yoga del parte mental, porque tengo que tener métodos para pensar. Ah, caramba, ¿ahí había métodos para pensar? Sí, hay métodos para pensar. ¿Te enseñaron a pensar o piensas porque piensas? Ah, pues yo pienso porque pienso, dirán muchos, ¿no? Sí, pero hay métodos para pensar y necesitamos aprender métodos. Y eso es la jnana yoga, porque el que sabe pensar, sabe realizar adecuadamente sus cosas. Es la energía suficiente para hacer. Y pasamos ahora a la parte de la convivencia humana. Entonces también el yoga te ayuda a convivir con una persona. Hay una vía de la yoga pocas veces hablada que se llama Jnana Vijnana Yoga, la yoga de relación con el mundo. La escuela védica, la escuela Sankhya antigua, ¿no? Esta relación con el mundo lo tenía en 3 niveles. Primero, aprenderte a relacionar con otro ser humano. Segundo, aprenderte a relacionar con la naturaleza, que es la manifestación divina. Y tercero, aprenderte a relacionar con la esencia de Dios, que no lo ves. ¿Cómo puedes amar a alguien si no amas lo que tú ves? ¿Cómo puedes decir que amo a Dios si no amas la naturaleza, que es su manifestación? Es una incongruencia, llamaríamos, teológica. Sin embargo, en eso caemos muchos. Entonces tengo que aprender a amar a la persona que está a mi costado y decir, también amo a Dios. Porque si tú me dices que amas a Dios y te estás peleando con tu pareja, tú no amas a Dios. Tú crees amar a Dios, que es una cosa diferente. Si tú estás echando a perder un jardín con tus cosas y con todo, no respetas a la naturaleza, no respetas a ese arbolito, tú no amas a Dios, ¿no?
Tú crees amar a Dios, pero no amas a Dios. Entonces, fíjense, esta parte tan hermosa de la escuela sánscrita, de los Vedas, quizás el hinduismo no lo practicó mucho, ¿no? Porque no era la era adecuada. Ahora estamos en una era de luz, una era de conocimiento, una era de sabiduría, y es muy necesario rescatar estas vías del yoga. Chévere, chévere. Sí, en verdad, pues muy claro, ¿no? Su tema sobre la matesis. Si tienen mayores preguntas los espectadores, pues bueno, vamos a poner ahí los datos de su libro y en verdad muy, muy agradecido. Y la última pregunta es, ¿qué semilla de luz puede plantar en nuestros espectadores? Bueno, básicamente inspirarlos, motivarlos al cambio. Cambiar es cosa de valientes, ¿no? Porque cambiar necesitas tú una voluntad férrea, inquebrantable, y te reto a eso, a que seas valiente y tengas la iniciativa de cambiar para mejorarte a ti mismo, mejorar la relación con tu pareja, mejorar la relación con tus hijos y mejorar nuestra sociedad, ¿no? La semilla del cambio es muy necesaria. Necesitamos esos líderes políticos que ahorita se están peleando en el mundo. Es porque nosotros lo hemos creado y porque no hemos cambiado la familia. Nos hemos quedado estancados con un pensamiento de hace 100 o 200 años. Necesitamos formar seres de luz. Y formar seres de luz es formar seres equilibrados en el ambiente masculino y femenino, ¿no? Porque solamente el equilibrio da luz, ¿no? No puede dar equilibrio un solo polo, masculino y femenino, en el sentido propiamente, como decía Carl Jung, ánimos y ánima. Entonces, te invito al cambio, te reto al cambio, y si tú eres valiente, cambia, por favor. Maestro, en verdad, no sabe el agradecimiento que tenemos con usted. De verdad, desde el fondo de nuestro corazón, muchísimas gracias por su participación. Ha sido un bálsamo, ha sido como abrevar en la luz, en el conocimiento, y estamos seguros que estas semillas de luz que usted nos acaba de proporcionar van a caer en tierra fértil en muchos de nuestros televidentes. Le agradecemos de todo corazón su participación y sobre todo el que nos haya vertido tanta sabiduría en tan poco tiempo. Muchísimas gracias, maestro. ¿Cómo lo pueden encontrar a usted en sus redes sociales? Gracias a ustedes, mira, puede ser, tengo mi WhatsApp, ¿no? Tengo mi página web y también contactos en Facebook. Y pues en verdad, maestro, de corazón, muchas gracias. Gracias. Esto fue Sembrar TV, un encuentro de ser a ser.